la oportunidad. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación, en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza, yo me voy a permitir conversar con un estimadísimo colega. Ustedes lo conocen mucho porque él trabajó también en Radio Caracas Televisión como trabajé yo. Y ese era un canal pues que de alguna manera nos daba connotación pública porque era el programa de noticias más sintonizado de Venezuela. Y Samuel Belirti estuvo en ese departamento pues durante muchísimo tiempo. Hoy está fuera del país igual que yo. Pero estamos en Navidad, Samuel, y tú acabas de poner en circulación un libro que estuviste escribiendo últimamente. Yo no sé de cuánto tiempo te tomó ello, pero tiene un contenido que a mí me llamó la atención y es poderosísimo bajo todo punto de vista, y es el regreso de Dios. El regreso de Dios sale en un momento en que se está celebrando o por celebrar la Navidad, que para el mundo entero, pues, y para las distintas religiones tiene una connotación diferente, pero con todas las connotaciones que tenga, encierra un postulado al que no podemos renunciar los humanos, los seres humanos. Vivimos en un mundo que la gente lo llama tierra, pero es cosmogónico, es inmenso, se pierde de vista, es indescriptible, y en eso andan los humanos también, tratando de ver de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que hay, qué es lo que nos caracteriza y cómo podemos perfeccionar nuestra presencia terrenal, por lo menos. Y ese libro tuyo, yo me imagino pues que es una evocación, una visión periodística trascendente. Por eso lo denominé así. Porque no es fácil hablar de Dios sin que se le escapen algunas cosas a uno, ¿no? Pero yo supongo y quiero que le digas a la audiencia si esa inspiración de escribir ese libro te vino por el mundo que ves y que vivimos hoy, que es tan convulso y que requiere que, si los humanos no lo podemos salvar, por lo que hacemos es cada día complicarlo más, permita que Dios venga para que se componga. ¿Cómo lo asumiste tú? ¿Fue bajo esa inspiración el ver el mundo tan complicado que tú dices, bueno, ¿cómo lo vamos a componer si cada día flotan y reflotan conflictos de más envergadura? Wow, está buenísima la pregunta introductoria, pero primero tengo que darte las gracias, José, por esta oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia. Eh, y me queda muy grande, pero está muy interesante tu forma de llamar una visión periodística trascendente. Me voy a explicar. Eh, Obviamente el libro, ya te cuento detalles, pero en el proceso de edición, después que ya estaba escrito el manuscrito, que estuve compartiendo con una excelente editora que se llama Yajaira Arca, es lingüista, trabajó en la Universidad Central como profesora. Pero una de las principales observaciones que ella me hizo es que yo tenía que, porque, perdón, aclaro, este es un libro de ficción. Este es un libro, esto no es un documento, esto es un invento de Samuel que tiene un montón de investigación, como todo buen libro tiene algo de verdad, pero la historia es inventada. Y una de las observaciones primeras que me hizo la editora es que yo tenía que trabajar en deslastrarme de mi lenguaje periodístico al escribir, porque no estoy narrando hechos reales, sino una novela, una historia. Fue uno de los retos de este proceso precioso que fue escribir un libro. Ahora, el libro es grande, fueron muchos años de trabajo, ¿Son de cuántas páginas? 600 páginas. Uy, Sí, es bastante. grande. Ahora, uno no se sienta a escribir pensando cuántas páginas va a tener. Por lo menos no fue mi experiencia comenzando. Yo insisto, esto fue para mí una, un escape, una reconexión con mi mundo creativo que dejé a un lado en el momento en que comencé con la gerencia y a mí gusta su creatividad siempre, pero de manera distinta. Y el crear una historia y manejarla fue una forma de conectar con mi fibra creativa que estuvo dormida por mucho tiempo. Entonces, en el momento en que comencé yo con esta historia, que tenía un concepto distinto al comienzo, si quieres ahora hablamos un poco más de eso, pero para cerrar tu pregunta inicial, Ok. eh,
yo, yo no me siento pensando cuántas páginas va a tener, yo no sé. Uno se siente y empieza a escribir. Y obviamente, tampoco es que de repente amanecí, quiero aprender. No, yo me senté a escribir una estructura, pero todas esas cosas se van ajustando en la medida que vas Claro. avanzando en el proceso y terminó siendo un libro bastante Que es amplio. tu único libro hasta ahora. Mi primer libro, sí. Pero me imagino que pues por la repercusión que ha tenido y la curiosidad que ha despertado, porque al mencionar la palabra Dios todo el mundo se moviliza. Y estoy seguro que va a ser un éxito, yo así lo auguro y Amén. doy todo mi apoyo pues para que lo sea, porque cuando uno habla de Dios habla con la suavidad de vida, es verdad, y con mucho respeto y con la reverencia que corresponde. Pero también con respecto a Dios hay muchas corrientes religiosas. Todas, Exacto. todas crees tú que de alguna manera se centrarán en analizar el contenido con una visión crítica o por el contrario tendrán que ser más meditativos de los que han sido hasta ahora. Oye, eso es bien complicado para mí responderlo. Yo creo que tendrán que ser los representantes de las religiones los que respondan esa pregunta. Ahora, en el libro, ese es uno de ¿Tú los aspirarías principios. que así fuese? Porque algún mensaje deja. Yo no creo, Claro, o sea, la ficción siempre está inspirada en algo que uno experimenta interiormente, aunque am- no lo muestre, lo está sí, viviendo, ¿no? claro, claro. Ahora, una de las premisas del libro, de las preguntas, claro, aquí como el libro apenas salió, yo no quiero quemar el contenido, ¿no? Porque la No, gente no, que sin nos está hablar del viendo, contenido, o sea, la sí, 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 este es el motivación. tema, este es el tema. Entonces, una de las premisas es, efectivamente, imaginemos este escenario y te pido que me acompañes y te pido a tu audiencia que me acompañe en este ejercicio de imaginación. Imagínense que ustedes escuchan a alguien que le dice, oye, Dios regresó, está aquí. Y lo puedes ver directamente, puedes contactarte directamente con él. ¿Cuál va a ser tu primera reacción? Probablemente hoy en día sea, no te creo, me estás vacilando, de que estás hablando tú. A pesar de que todos tenemos, independientemente, no todos, perdón, pero la gente de la fe, de las fe monoteístas están esperando un regreso de Dios. Los judíos están esperando la llegada del Mesías. Los cristianos están esperando la segunda venida de Cristo. De los musulmanes no tengo suficiente conocimiento, pero entiendo que también tienen una aproximación a que vuelva Alá. Pero el libro no habla de las religiones, ese no es el propósito, pero el concepto de que Dios regrese está establecido dentro de lo que cada persona creyente lee. Está en las Sagradas Escrituras que Dios va a volver. Pero entonces, ¿cómo volvería? Y Exactamente. fuera de ti, de mí, perdón un segundito para responder tu pregunta concreta. ¿Cómo reaccionarían las religiones? O sea, las instituciones que representan a la religión. La Iglesia Católica, las sinagogas, las mezquitas. Si Dios regresara bajo una premisa, que esto es una cosa que plantea el libro, si Dios regresa directo, para que tú y yo podamos entrar en contacto directo con Él. Ahora, no entra en la discusión de eso, pasa todos los días, porque Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, tú puedes tener contacto con Dios a tu manera, obvio, pero el hablar de eso no es el propósito del libro. El propósito del libro es en una historia que Dios regresara, si decidiera regresar, cómo lo haría y cómo reaccionarían ante esa posibilidad, sin saber si es verdad o si es mentira. Si ese o eso que dice que está regresando como supuestamente Dios es verdaderamente Dios o no. Por eso se llama M715, que es Mateo 7:15. Ujú. Cuídate de los falsos profetas porque vendrán vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo reaccionaría la iglesia? Porque la necesidad de una iglesia para que tú canalices tu contacto con Dios dejaría de tener la misma relevancia que tiene hoy. Lo mismo con las sinagogas, lo mismo con las mezquitas, porque yo no necesito un rabino, ni un cura, ni un imán. Si puedo hablar directo con Dios, voy directo, ¿no? Claro, Entonces, pero esos preceptos de conversar con Dios
están registrados en casi todas las religiones, particularmente en la católica, ¿no? Habla con Dios todos los días. Dios no se ha ido. Dios está en todos nosotros. O sea, frente a esa disyuntiva de si se fue o no se fue, si estuvo o no estuvo, y cuando estuvo, estuvo por interpuestas personas como Jesucristo, ¿no? Eh, estaría presente también de igual manera todavía hoy día, y a lo mejor hubo reemplazos de Jesucristo cuando Jesucristo es crucificado, no pudieron haber quedado de repente pues otras figuras que estén permanentemente y evolucionando y cambiando y renovándose, representando esos postulados. Están Sí, aquí, no están aquí, ahora, o lo ahora, podemos encontrar en cualquier parte de repente. Ya regresó y no lo vemos, porque ya va, el Papa decía en estos días que Jesucristo, perdón, que Dios no es corpóreo, sino que es perdón, José, Padre, yo Hijo y Espíritu vuelvo, Santo. mi, 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 o sea, repito, esto no es el libro, esto es una conversación entre tú y yo sobre el tema, ¿no? No, 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 El, claro, no, 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 yo no. el, 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 el concepto del regreso de Dios está escrito en la Sagrada Escritura, o en la redundancia, y ahí no te dice que van a haber intermediarios adicionales, ahí no te dice que van a haber múltiples representantes, ahí te dice que va a venir uno, que es su hijo. Eso es lo Mm, que dice el Viejo Testamento y el uno, Nuevo Testamento, los exacto. dos. Padre, Ahí Hijo y no te Espíritu dice, Santo, sí. sí, va a venir uno. Entonces, sí, ese uno, cuando Jesús estuvo y ya no está, se espera que regrese él, no intermediarios adicionales. Ok. Ahora, él, teóricamente, él o el hijo, es un intermediario entre el Padre y nosotros. No importa de qué fe seamos. Ahora, yo comentaba el otro día en la reunión en la que tú tuviste, me honraste con participar, Sí. cuando Dios aparece en el Viejo Testamento, él usa intermediarios. Dios puede hacer así y eliminar a Egipto, pero no lo hizo. Él se comunicó con Moisés, un hombre con debilidades físicas, era tartamudo, y Y le aún entrega, así le lo entrega. usa él como intermediario para llevar su mensaje. Ujú. Entonces, una de las premisas del libro, una de las preguntas es, si Dios viene hoy, ¿usa intermediario o no? Ajá. O sea, ¿y cómo sería un intermediario de hoy, siglo XXI, para que José Lares, Samuel Belinti y toda la gente que nos está viendo crea que efectivamente son intermediarios y no unos payasos hablando de tontería para sacarle dinero a la gente? No sé, eso es una pregunta Sí, no, claro, claro, ¿qué claro, haces? claro. Tiene implicaciones bien complejas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo cosmogónico, yo no sé si tú hablas de lo cosmogónico allí en el libro, en detalle, si te paseas por los esfuerzos que el hombre está haciendo por ir más allá y trascender de la Tierra a otras esferas, ¿verdad? A otras dimensiones. Lo está haciendo, lo está intentando a través de máquinas, a través de distintas formas de movilizarse y distintos esfuerzos. Pero también perceptivamente aquí en la Tierra hay muchos que lo estamos visualizando de otra manera y no compartimos esas expediciones para encontrar a Dios, ¿no? O para encontrar el origen de la vida. Frente a ese panorama, ¿tú crees que se está desbordando la imaginación del hombre a niveles que no podrá alcanzar nunca? No, no sé si no lo podemos alcanzar. Yo pienso, de hecho, que la imaginación ha sido la chispa que ha permitido un desarrollo extraordinario de la humanidad y muy particularmente o más aceleradamente en los últimos 200 años. Mm. Es una locura. O sea, esto mismo que estamos haciendo tú y yo, cuando yo La era niño, inteligencia artificial, sí, definitivamente sí, forma no, parte no, no, la de una comunicación entrega es, de Dios a nosotros, ¿no? o sea, Hagan que yo esto. pueda hablar contigo por teléfono, Sí. viéndote la cara y que nos pueda escuchar un montón de gente en cualquier parte del planeta Ujú. en vivo. Eso para mí era ciencia ficción cuando yo era niño, lo veía en las caricaturas y me Exacto. parecía gracioso, ay, qué chévere. Fíjate, esto es una realidad hoy. O sea, realmente la imaginación del hombre tiene una capacidad y un potencial tremendo, pero claro, la pregunta que yo me hago, que está en el libro, es, ¿cómo la vas a usar? Sí, Porque tú puedes usar tu capacidad de desarrollo para algo bueno o no. Puedes propiciar la luz o puedes propiciar la oscuridad. claro, Puedes tratar de imponer conceptos que te alejan de la luz o puedes tratar de imponer conceptos que te acerquen a la luz. Entonces, claro, el planteamiento de la trama es ese choque, ¿no? O sea, ¿qué llevaría a Dios a venir? Además, partiendo de la base de que si viniera,
respetaría teóricamente por lo menos el libre albedrío. Por lo mismo que acaba de decir hace un ratico, cuando Dios en la época de Egipto, en la época de Jesús, eh, eh, decidió que se iba a aproximar a su creación humana a través de estos intermediarios, básicamente está respetando el libre albedrío que tenemos nosotros, porque Dios tiene la capacidad, la potestad, es su decisión. Claro, Como dije antes, con un tri cambia lo que él quiera cambiar, pero Dios nos pone en este plano con un propósito de evolución de alma al que tenemos que llegar solos, con nuestro libre albedrío, por nuestra elección. exacto. Pero claro, la premisa del libro indica de alguna manera, o sea, pretende hacernos pensar en, ok, ¿qué llevaría a Dios a regresar? Tal vez echarnos una mano, porque está viendo que la cosa está fea, está yéndose para el lado equivocado, pero él no lo va a paralizar, lo tenemos que paralizar nosotros. Claro, Detener, quiero decir, no paralizar. sí, Ese, ese camino equivocado, o por lo menos que mucha gente ve como equivocado y otra gente lo considera apropiado o no está en el camino. Whatever, el punto es que Dios puede, observando eso, tratar de venir a ayudarnos. ¿Y cómo nos va a ayudar? Respetando nuestro libre albedrío. Esa es esa es una gran pregunta. claro. No, y Entonces, partiendo de la condición humana, que, o sea, todos consideramos que tenemos a Dios aposentado en nosotros mismos y nos dio de verdad destrezas, cualidades, condiciones que nos han permitido crear pues este mundo en el que vivimos con tantas complejidades, pero al mismo tiempo con muchos aciertos también. Ahora, el problema es que la palabra Dios debería estar referida absolutamente a paz total, pero es inalcanzable entre los humanos como tales. Algunos están en la dirección correcta y nos entregan inventos y creaciones sorprendentes y otros pues que definitivamente no hacen nada por parecerse a Dios o alcanzarlo y se dedican más bien a destruir. Entonces, en esa disyuntiva entre el bien y el mal, que no es nuevo porque desde que se creó el mundo, según se dice, pues el bien y el mal están ahí en puja, ¿no? Ahora, sí, siento yo que la preocupación tuya en el fondo cuando escribes esto, aunque sea en forma ficticia, es encontrar un remanso, ¿no? En el ser humano como creación divina, que no sabemos por qué somos lo que somos frente a tantas especies, ¿no? Pero somos los inteligentes y somos los racionales. Entonces, esas cualidades y esas condiciones, o sea, se potencian solas o están siendo regidas siempre por ese mismo Dios. mira, esa es una excelente pregunta. A mí me encantaría tener la respuesta. Yo prefiero ver esto como una conversación, un intercambio de ideas. Yo no tengo la respuesta ni pretendo tenerlas por haber escrito un libro sobre el tema. No, yo lo que planteo es un escenario que para mí es, y ahí me encanta tu título, como dices, una visión periodística trascendente. Es yo como periodista, ¿cómo veo yo un escenario posible en lo que pasaría si nos enteráramos que Dios está por regresar y todos los componentes que reaccionarían frente a esa posibilidad, tanto el ser humano común y corriente, como las autoridades, como los que están liderando el lado oscuro con la intención de imponerlo sobre la luz, como los representantes de las religiones que aman, desean, añoran, tienen la expectativa de que Dios regrese, lo desean, tienen ese hambre, pero tienen que tener mucho cuidado, no vayan a darle un respaldarazo a un lobo vestido de oveja. Sí, Y, y qué pasaría cuando eso sucede si es que termine de suceder. O sea, todo ese proceso desde el momento en el que sucede algo concreto en el mundo, que en la trama es básicamente un proyecto de ley que plantea, vamos a reconsiderar los 10 mandamientos, porque la verdad es que la separación entre la iglesia y el Estado es teórica, pero en la práctica todos los valores jurídicos del mundo occidental están basados en la Biblia, la moral bíblica. claro. Entonces, si alguien llega y plantea, ¿sabes qué? Vamos a separar eso. Entonces, si ya los 10 mandamientos
los reconsideramos y tal vez no son la base sobre la cual hay que actuar. Entonces, ¿qué es lo que va a reemplazar eso? En el libro es un concepto que se llama, lo que esa gente que lo propone es la libertad real. Sí, Ahora, esto es una ficción, pero no está completamente separado de lo que está pasando hoy en día en múltiples áreas de la vida, donde hay sectores enormes de la población que prefieren vivir una vida que no tenga que ver con algunas cosas establecidas en la Biblia. resistiéndose al bien, sí, al bien común. No me atrevo a decir si resistiéndose al bien o no, yo no me atrevo a decirlo porque esas personas no necesariamente están haciendo mal o no sienten que están haciendo mal. Y es Yo posible. lo que creo es que básicamente no están siguiendo lo que el libro que indica las instrucciones de Dios, que es la Biblia, nos dice que hagamos. Yo, empezando por mí, vamos a estar claros, yo no soy un tipo religioso, yo no soy un tipo practicante, hay un montón de instrucciones que Dios me dio, que yo debo seguir, que yo no sigo. Yo Y no sé, eso es una sí, contradicción con la que yo vivo todos los días, como posiblemente algunos de los que nos están viendo también vivan con ese tipo de contradicción. claro. Ahora bien, eso es una cosa y cuestionar la validez de lo que sostiene esas solicitudes es otra. Entonces, si en el mundo actual, donde la lógica, la tecnología, la discusión colectiva es lo que se impone, se replanteara la validez de los 10 mandamientos, y entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, esa es la trama de este libro, Claro, parte de sí, entonces, lo que yo llamo la luz son los que dicen, momentico, no, cuidado, me cambias el concepto de la moralidad. Y claro. los que yo llamo la oscuridad dicen, no, qué moralidad ni que nada. Eso es una vaina inventada por un ente que dice que es superior, pero esta gente no cree en ese ser superior. Y ese choque lleva a toda la trama del libro, ¿no? Pero la base de la historia es qué pasaría, qué empujaría a Dios a regresar. Y un planteamiento de ese tipo no es tan loco, es Sí. bastante vigente desde mi punto de vista y está presentado con un intento de verosimilitud, aunque dentro, obviamente, de una trama de ficción, todos son premisas que son ficticias, yo la inventé. No, sin duda alguna. Ahora, esa visión periodística trascendente que te indujo a ti pues, a manifestarlo de esa manera y en ese libro, o sea, a mí me lleva justamente a establecer aquí de una vez, ya para casi cerrar, que Dios, de la forma que haya sido y por intermedio de quien haya sido, fue un comunicador. Comunicó una concepción de vida en sana paz. La concibió de origen así. Diseñó la constitución que son esos 10 mandamientos. Y hoy que se habla tanto de reformar constituciones, yo sí Uh -huh. comparto la idea tuya de que si ingresara y dijera voy a modificar mi constitución, hoy día que está de moda todos tendrían que estar de acuerdo en que es necesario, ¿verdad? Y Claro, si compartimos esa apreciación de que como comunicador, que fue el Dios el primero que nos puso en este escenario, o sea, yo creo que la idea de tu libro va a venir conjugando muchas movilizaciones y va a producir muchas reacciones y va a producir mucha meditación y va a producir muchas rectificaciones. eso espero. O sea, claro, es que la inspiración nunca daña a nadie, es una inspiración y punto. Y es una buena inspiración, y una inspiración racional, equilibrada, y tomando en consideración que la humanidad tiene una historia que no es única, que es diversa, que se tuerce, que se endereza, que algunos pues la asumen con más propiedad que otros. Y desde mi punto de vista, por lo menos, todo eso es parte del plan de Dios. O sea, Claro, yo soy un creyente en la existencia de Dios total. Ahora, repito, esta es una historia que invita al lector a cuestionarse cómo adaptamos a hoy un hecho que Dios prometió que va a suceder hace ya 2000 años. sí. Entonces, claro, mucha gente a través de esos 2000 años ha pensado, ya está pasando, ya viene, este fulanito es el Mesías, esta es la segunda venida, y bueno, obviamente aquí estamos y eso no ha pasado todavía, o por lo menos
lo que supuestamente va a pasar después, que es otra parte del libro. Si Dios regresa, el riesgo de que se acabe el mundo está escrito en la Biblia también. Bueno, Supuestamente el Dios nos regreso de quiere. Dios está planteado en tu libro y tu libro se consigue cómo para que la gente también pues se interese, Muchas gracias, José. lo Mira, el libro desmenuce, lo analice, lo evalúe. Dale. en Amazon, depende en donde estén, hay países que tienen, porque en Amazon la ventaja es que tú lo pides y lo imprimen y te lo mandan. Si no, si por ejemplo en Venezuela no puedes mandar el libro impreso, Físico, ok. tiene que ser el electrónico, pero también lo pueden conseguir a través de amazon.com en Kindle y pueden bajar la aplicación en su teléfono y lo poner en el teléfono, en el iPad o en la computadora. Yo estoy haciendo trámites para tratar de llevar libros impresos a una o dos librerías de Caracas, por lo menos, para que el que guste leerlo, porque tenga esa costumbre, pues lo pueda conseguir. Pero todavía no estoy ahí. Espero poder contar contigo para contárselo a la audiencia cuando ya tenga esa Seguro posibilidad. que sí, ¿no? Y bueno, para adicionalmente y cerrar de una vez, te digo que aquí en Radio Victoria o con eso televisión, te abro espacio para que me hagas llegar pues un flash o lo que tú creas más razonable para promoverlo permanentemente en mis programas. Muchísimas gracias, muchísimas Entonces, gracias. Lo haré con muchísimo gusto, es un honor. Te agradezco mucho, José, todo el apoyo que me estás dando. sí, entonces bueno, cuentas con eso y me complace mucho pues haberte visto después de tanto tiempo y haber conocido tus comienzos del periodismo, porque yo recuerdo que cuando yo me fui de Radio Caracas Televisión por razones muy particulares y con mucha satisfacción, o sea, fuiste uno de las generaciones que me relevaron, estando Sapeni allí todavía también, porque también trabajé con él allí y me fui a otros derroteros, pero les seguí el paso a todos ustedes y tú eras uno de ellos y me complace enormemente estar conversando contigo hoy porque haber escrito un libro, yo no lo he escrito todavía, no sé si me quedará tiempo, Sí pero te ni me queda, lo he sí te propuesto queda. todavía, pero qué bueno que el tuyo por lo menos se alineó dentro de esa dirección pues de encontrar a Dios, Amén. verlo de regreso, porque en el fondo nosotros como comunicadores también luchamos siempre por la paz, por el bienestar común, por esos preceptos que de alguna manera hacen grande al hombre. Y bueno, aquí voy a estar pues hasta donde me dé el tiempo también, siempre como comunicador, aunque sea en las redes, aprendiendo los empujones rudimentariamente, pero haciéndolo para que el mensaje quede pues y se fortalezca la comunicación del bien por encima del mal. Muchísimas gracias, José. Y Muchísimas entonces, gracias. No me cabe duda que vas a estar ahí por mucho, mucho más tiempo. Y eso esperamos para que tu palabra y tu capacidad de comunicación siga siendo aprovechada. y Gracias de verdad. la suya igual, y ahora de escritor, doblemente comunicador. Un Gracias. abrazo, Y Samuel. un abrazo para ti y para todos los que me Me escucharon. complació verte y saber Gracias por que confiar estás en mí. dedicado con pasión a lo que siempre has hecho. Sí, Un señor. abrazo. Que estés bien. Cuídese. Gracias, José. Bye bye.